y que los argentinos estemos bien. Gracias, Ricardo, le agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, Eduardo. Buenas Agustín noches. Echevarri está con nosotros aquí en el piso, director de Libertad y Progreso. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, buenas noches, un placer. ¿Escuchó esto de la crisis de crecimiento? Sí, parece como que hay algunas personas que creen que vivimos en Disneylandia y que la gente se lo puede creer. El problema es que después la gente llega a fin de mes. Y cuando llega a fin de mes, en realidad se da cuenta que le está faltando. Entonces, ahí ya no creo que sea creíble para nadie eso. Es decir, que yo creo que va a tener unas consecuencias que lo estás viendo en las encuestas, ¿no? El deterioro en las encuestas del gobierno es tremendo y eso también te explica por qué parte del gobierno quiere separarse del fracaso. Y entonces empiezan a hablar en contra de Guzmán, las propias Cristina Kirchner, ¿no? Los manuales de economía del mundo, digo, cuando se estudia en la facultad o los grandes tratadistas en economía, ¿existe esto de la crisis de crecimiento? Bueno, hay toda una teoría del crecimiento, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en Argentina. En Argentina nosotros tenemos un problema muy serio de credibilidad que es fácil de demostrar. El AL30, el bono de la Argentina en dólares a 30 años, rinde 42% hoy, rendía 42% anual. 42% anual es una locura, no existe en el mundo. O sea, rendimos mucho más que Ucrania. O sea, Ucrania es más creíble que Argentina. La gente cree que Ucrania va a devolver su deuda más de lo que creen que Argentina va a pagar ese bono. Porque cualquiera puede invertir en ese bono. Pueden invertir japoneses, italianos, españoles. ¿Por qué no compran los bonos argentinos que rinden 42% anual en dólares? ¿Por qué no los compramos todos nosotros? En realidad lo que pasa es que hay una inmensa crisis de credibilidad porque Argentina es un país que está quebrado. Esa es la realidad. Es dramática. La Argentina no puede colocar bonos en dólares porque es imposible devolver con esas tasas de interés. No podías colocar bonos en pesos porque empezaron a desplomarse los bonos en pesos hace unas semanas atrás. Y el Banco Central, propio Estado se retiró. Y luego el Banco Central salió a sostenerlos comprando desde el Banco Central, emitiendo billetes. Y entonces para absorber después esos billetes empieza a aumentar la deuda del Banco Central. Y cuando vamos a mirar la deuda del Banco Central es una explosión de deuda que está creciendo a un ritmo fenomenal que ya es 163% de la base monetaria, cuando hace 2 meses era 139%. O sea, viene creciendo de una manera exponencial. ¿En qué estamos? Estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. Y ese es el drama de la Argentina, y es lo que siente todo el mundo. Los precios vuelan. Estamos en una etapa que estacionalmente los precios, teóricamente, la inflación en esta época del año es un poco más baja. Y sin embargo, este mes está haciendo 5% mensual. Usted dice que los precios vuelan. Usted dice que los precios vuelan. Los precios, claro. Porque hoy la portavoz del gobierno, a ver, ponelo, dijo esto, poné. Quería consultarla específicamente sobre el tema de que usted hizo referencia precisamente, el dólar blue marginal que juega, ¿no?, en el tema de los precios. En estos últimos días precisamente hemos visto remarcaciones. Quería saber si usted podía aclarar cuál va a ser el mecanismo Guillermo Hahn, el secretario nuevo, flamante de Comercio Interior, que va a aplicar, si es precios cuidados, como ya, digamos, no fracasó con Feletti, o algún otro instrumento que se pueda llegar a poner en práctica, porque un 20%, le digo, aproximadamente, he visto en los supermercados. Bueno, sí, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta, así que esperemos que... Bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. Busque precios. No hay aumentos del 20%, niego, si quieren que desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. El secretario de Comercio está trabajando junto con el ministro Guzmán en varias direcciones. Ustedes saben, como hemos dicho una cantidad de veces, que la cuestión de la inflación es una cuestión que tiene múltiples variantes. Algunas son la situación macroeconómica, la cuestión de las reservas, la cuestión del déficit fiscal, todo eso se está ordenando y se está ordenando muy rápidamente, tal vez a veces más rápidamente de las expectativas que ustedes tienen o que se sienten o que se escuchan, digamos. Bueno, es que viven en otro planeta, no sé en qué planeta viven. Porque cuando uno mira las cifras, lo que tiene que decir, a mí me generaría mucho más confianza, sinceramente, me generaría mucho más confianza un presidente, un ministro de Economía, un presidente del Banco Central que diga tenemos una situación complicada y la vamos a enfrentar de esta manera, a uno que niegue la realidad. Pues si negas la realidad te preocupa mucho más. Sobre todo que le mientas a la gente diciendo está todo bien. Sí, y simultáneamente el presidente del Banco Central lanza un paquete de medidas para frenar las importaciones y dice que la alternativa es una escalada abrupta
del tipo de cambio. O sea, que tenés que tener una devaluación abrupta. O sea, o tenemos una devaluación abrupta o estas medidas que sacaron para frenar las importaciones. Ahora, ¿qué consecuencias tiene frenar las importaciones pasándolas, ¿no? Que las que recibían el dólar, como tenemos este sistema de, como bien explicaba Brugal, ¿no? De distintos dólares, los que adquirían dólares al dólar barato de 125, 130, ahora algunos van a tener que ir a adquirirlo al dólar de 250. Obviamente, ahí tenés dos alternativas. O lo haces y empezás a cargar eso al precio, con lo cual es un 100% de aumento, esa va al precio. más Claro. la incertidumbre de cuánto va a ser dentro de 2 meses, o bien dejás de importarlo y se resiente la actividad económica. ¿Y qué es lo que está pasando? Una mezcla de las dos cosas. Se empieza a resentir la actividad económica, que ni siquiera llegó a los niveles al pico anterior de actividad económica. O sea, Argentina tuvo 3 años de caída y se está recuperando, llegó a recuperarse una parte de esa caída y ya empieza con problemas de crecimiento, ¿no? Como dice el presidente. Pero resulta que es en un nivel que es menor al anterior. Con lo cual tenés niveles de problemas cada vez mayores. Cuando vos mirás el mediano plazo, Argentina viene cayendo el salario real desde el 2011. Y el último mes siguió cayendo. Pero cuando mirás cuál es el verdadero origen del problema y lo que te asusta, y lo que asustó al mercado y lo que asusta a los analistas, es cuando miraste las cifras de mayo y viste que el gasto público aumentó 85% interanual. Agustín, ahora lo que a uno le preocupa en definitiva es el hecho de que primero para el 10 de diciembre del 2023 falta una eternidad. Y número 2 es la feroz pérdida de credibilidad, ni hablar del ministro, pero también a nivel presidencial. Entonces, ¿qué ves en el interín, digamos? ¿Qué estás viendo de económico? Porque claramente, por más que se tomen medidas económicas, digamos, son poco creíbles que las cumplan después. Lamentablemente yo veo trimestres por delante muy complicados para la Argentina. Vi un artículo en el 2020 que explicaba que no es cierto que el peronismo te asegura gobernabilidad. La historia del peronismo no te asegura eso. La historia del peronismo lo que te asegura es que solo saben gobernar repartiendo plata. Entonces, cuando se te acaba la plata, incluso en años buenos, por ejemplo, toda la recuperación de Néstor Kirchner, con precios altísimos de los commodities y demás, aumentó fuertemente los planes sociales. ¿Por qué aumentaron los planes sociales cuando teóricamente la economía crecía, había un boom impresionante y demás? Aumentó, por ejemplo, las pensiones por invalidez de 100.000 a 1 millón. Entonces, generan el peronismo es una mezcla de gente que piensa absolutamente cosas contradictorias, ¿no? Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Entonces, ¿cómo pones orden en eso? Repartiendo plata. Cuando se te acaba la plata, ¿cómo pones orden? No podés poner orden. Y por eso tenés que te cortan las rutas, que te cortan las calles, que tenés a los piqueteros todos los días en la 9 de julio, molestando a todo el mundo. Lógicamente, porque no les alcanza la plata. A nadie le alcanza la plata. ¿Por qué? Porque la Argentina se está achicando. Cuando la Argentina se achica, el conflicto se agranda. Y si encima tenés un gobierno que no da pie con bola, que simplemente lo que hace es sacar medidas sin entender las consecuencias de esas medidas y las explicaciones que te dan son absurdas. Por ejemplo, tenemos el problema de Ucrania. Aumentan los precios de los commodities. Cualquier analista internacional dice, bueno, Argentina le tiene que ir bárbaro. Nosotros ¿qué producimos? Soja, trigo, maíz. Te suben los precios porque hay escasez. Entonces, los precios suben ¿por qué? Porque es la señal para que produzcas más. Entonces, si se aumentan esos precios, la Argentina tiene que salir a producir mucho más. Debería estar aumentando el área sembrada. Y exportar a lo loco. Exactamente. Pero para eso deberías bajar las retenciones, por lo menos un poco. Y conquistar mercados. Exactamente. Claro. Y conquistar los mercados que no está abasteciendo Ucrania. Pues reconquistar el mercado europeo. Y además conquistar los mercados del Líbano, de Siria, de Egipto, todos los países que van a tener problemas para producir pan. Y además estás haciendo una cuestión moral. Nosotros somos un productor de alimentos, suben los precios de los alimentos y moralmente la Argentina tiene que largar a producir más y producimos menos. Entonces, evidentemente, es un error Agustín, garrafal. ¿Te da la sensación que así como vamos económicamente y financieramente, vamos a la piña? Bueno, yo creo que nos estamos dando una piña y creo que la gente se da cuenta. ¿Pero cuándo termina la piña? Porque nos estamos dando... Bueno, yo por eso lo defino como un proceso pre-hiperinflacionario. Pre-hiperinflacionario. Claro, porque nosotros estamos... La inflación, ¿un Rodrigazo? Y la inflación fue de 1, a 2, a 3, a 4, a 5% mensual, a 6% mensual. Ahora un pequeño bache y mirás las cifras y te dice esto se acelera. Cuando se acelera, ¿qué ocurre? La gente empieza a adaptarse a la aceleración de los precios. Entonces, todos nos tratamos de cubrir. Cuando todos nos tratamos de cubrir, empieza la huida del dinero. Hay un libro maravilloso de Dan Ferguson que les recomiendo leer, que se llama Cuando muere el dinero, que es lo que le pasó a Alemania en 1923. Entonces, y esos son los procesos hiperinflacionarios. Por supuesto se pueden frenar. Si empezás a decir, no, acá tenemos un problema serio, entonces te pones de acuerdo con los políticos en el Congreso. Es decir, mira,
tomemos el toro por las astas. Hay un problema muy serio en Argentina. Tenemos un problema de déficit fiscal descomunal porque el gasto público es inmenso, elefantiásico y además es totalmente ineficiente. Y empezamos a poner en orden la situación, la gente responde. Y los activos de la Argentina están baratísimos. Ese bono de 42% anual, si hay anuncios de ese nivel donde hay un acuerdo para poner las cosas en orden en Argentina, todo el mundo sale a comprar ese bono. Entonces ingresan los dólares. Los que hoy te faltan te empiezan a sobrar. Entonces, porque los mercados se anticipan. Hoy se van porque anticipan el problema. Pueden volver cuando anticipen la recuperación. De hecho, cuanto más cerca estemos de las elecciones, la gente va a empezar a pensar, bueno, pero va a venir un cambio. Y eso puede ser un efecto positivo, pero lo que pasa es que falta muchísimo. Falta mucho, falta mucho. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Muchísimas gracias. Lourdes. Sí, Eduardo, vamos a hablar